¿Qué opinas sobre la visión de Thomas Kuhn sobre cómo es el desarrollo de la ciencia? No tiene idea. Te voy a decir cuál es. Yo no soporto a los filósofos, se sabe, porque sus especulaciones generalmente son deficientes. Y sobre todo porque no hay un criterio de verdad. Pero hay un elemento muy sencillo. En el caso de Thomas Kuhn, que a mí me genera un problema gravísimo. Él habla, primero, de las revoluciones en la ciencia. Y habla de ciencia antes de la revolución científica. Y antes de la revolución científica no hay ciencia. O hay ciencia con una definición distinta. Es decir, cuando tú hablas de una cosa no puedes usar dos definiciones distintas porque estás siendo poco riguroso. Y te voy a decir, la RAE lo demuestra de una manera muy clara. Definición de la RAE. Cuidado, porque aquí estamos donde pega. Voy a pasarla para si no hablo fuera del micrófono es un problema. Dice la RAE que ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Casi que sí, porque no que sí siempre. Es decir, las observaciones astronómicas no son comprobables experimentalmente, pero tenemos otros elementos como la cuantificación, que se les olvidó a la RAE anotar la cuantificación matemática como uno de los elementos de la ciencia, que nos permiten saber que lo que estamos diciendo acerca de las estrellas lejanas es verdad, aunque no podamos experimentar con ellas. ¿Sabes, no? Si te traes una supernova y una enana marrón al laboratorio, pues el laboratorio te hace chicharrón, básicamente. Pero hay más acepciones. Saber o erudición, tener mucha o poca ciencia. Y tercera acepción, habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. Y luego el conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas. Sí, la ciencia es el método, los conocimientos obtenidos, el método y el entorno social que lo crea, es decir, los científicos. Cuando decimos la ciencia dice, generalmente queremos decir los científicos afirman que con base en el método científico, los conocimientos obtenidos mediante los métodos de la ciencia, pues esto probablemente es cierto. Pero esa habilidad o maestría es lo que se habla de ciencia en el pasado, antes de que existiera esos métodos de la ciencia que está mencionando al principio la RAE. Entonces, ¿las observaciones de Aristóteles eran ciencia? Pues no. No. A veces utiliza cosas aproximadas a la ciencia, como su observación de los embriones, pero en otras ocasiones se lo inventa y ya. Las mujeres tienen menos dientes que los hombres. ¿Por qué? Porque son mujeres. Y como decía Bertrand Russell, curiosamente, habiéndose casado 2 veces, no se le ocurrió contarle los dientes a sus mujeres. No hay ciencia antes. Entonces, no hay una revolución científica entre el concepto del átomo de Demócrito y el concepto del átomo de Thomson, porque de lo que habla Demócrito no tiene relación alguna, salvo en el nombre, con la teoría atómica moderna. No puede haber revoluciones científicas y paradigmas vencidos, paradigmas científicos derrotados en el pasado anterior a la revolución científica, antes del siglo XVII. No lo hay. Es como preguntarse por el rock en tiempos de la Grecia clásica. El rock nace con ciertos elementos, necesitas la capacidad de amplificación musical, necesitas una guitarra eléctrica, necesitas una batería que se fue desarrollando con el jazz y se fue desarrollando por darle mucho trabajo al del tamborcito, porque darle al tambor con una mano no valía, le das con las dos, le das a 2 tambores, pero ¿qué haces con los pies? No, nada, entonces le das un platillo con este pie y a otro tambor con este otro pie, y te ponemos más tambores. Así ahorrabas dinero, no tenías que tener muchos tocando el tambor, con uno lo tenías que solucionar. No hay rock antes de la guitarra eléctrica, no hay rock antes de la batería, no hay rock antes de la fusión entre la música occidental y la música que traían los esclavos de la trata
de la trata atlántica cuando son libres. Porque el rock nace del blues, que nace cuando son libres. Nace entre hombres y mujeres libres, no tiene nada que ver con los espirituales. No puedes hablar de las revoluciones en el rock entre los griegos, los romanos, el Renacimiento y el Barroco. No lo hay. No puedes hablar de ciencia antes de Francis Bacon. Ahí evidentemente, al tratar de igualar lo que se hace sin método y lo que se hace con método, falla. Y deja una imagen absolutamente falsa de que se echan a la basura los conocimientos previos porque hay conocimientos nuevos. Y el ejemplo clásico es la relatividad y la cuántica. ¿Cancelan la mecánica clásica? No. Seguimos construyendo aviones considerando la mecánica clásica y puentes. Simplemente que descubrimos que la mecánica clásica tenía límites en lo macro y en lo micro. Pero no es falsa. Y mucha gente cree que Newton está superado, precisamente por la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Agrégale a eso que Bunge demuestra que utiliza la palabra paradigma como con 6 o 7 definiciones distintas, y yo francamente paso de lo que pueda decir el señor Thomas Kuhn. Son especulaciones que le divierten a él, pero que no inciden directamente en la forma en que adquirimos nuevos conocimientos, y esto es importante.